lo que no es de ti. El velo. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento, intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, éste hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y algunas de estas cosas vienen desde un gran pasado, mucho tiempo atrás, de la primera caída de Adán y Eva. ¿Cuántos alaban al Señor? Algo ocurrió en ese momento y se desató una lucha y una tendencia dentro del ser humano. Algo muy triste, conocemos, fue la caída y las consecuencias de ella. Pero una de las consecuencias fue que ellos fueron arrojados de la presencia de Dios. Ya Dios no estaba más directamente dirigiendo sus vidas. Y lo que empezó a ocurrir de ese momento en adelante, precisamente de eso queremos hablar. En el capítulo 7 a los Romanos, y el capítulo 8, inclusive empezando del 6 hasta el 8, el apóstol Pablo habla de cosas difíciles. Uno de los evangelistas, inclusive, no sé si fue Pedro que mencionó y dijo, cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición, dijo el apóstol. Porque en realidad son un poco difíciles de entender. Y yo
medité sobre esto y dije, bueno, yo no quiero traer una cátedra sobre esto porque yo sé que no, el ambiente no se presta para eso, se presta para cuando vamos a hablar de más profundamente esas cosas, tenemos estudios que hacemos, etcétera. Pero este tema es tan importante para nosotros que yo creo que fue la voluntad del Señor que se trate en este día. Y creo que el Espíritu Santo iluminó mi entendimiento para yo compartir, digiriendo lo mejor posible la palabra para llegar a nosotros en este día. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿cómo podemos nosotros entender todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en unos cuantos minutos, que es el tiempo de una prédica en la iglesia, y que los hermanos puedan salir con algún nivel de entendimiento un poco más profundo de lo que ellos hasta el día han tenido esos capítulos? Y el Señor trajo a mi mente el concepto de una ciudad. Pero estamos hablando de una ciudad antigua. Ustedes saben que los arqueólogos están continuamente haciendo descubrimientos de estas cosas. Inclusive estuve mirando un programa en televisión que estaba hablando de los descubrimientos en Israel, en ciertos lugares. Estas personas en particular estaban buscando la ciudad, los escombros de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y verdaderamente están encontrando lugares arqueológicos que demuestran que la palabra de Dios es la verdad, que lo que dice la Biblia es cierto. Eso hoy con la tecnología empieza a verificarse aún más. Entonces el concepto que Dios me dio a mí para mejor entender lo que vamos a tratar en cuanto a la lucha interior en el hombre y la mujer es el siguiente. Imagine una ciudad antigua que haya llegado, de acuerdo a la descripción histórica, como una ciudad poderosa, una ciudad, ¿verdad?, bien ubicada con bastantes personas, una ciudad con bastante movimiento, una ciudad admirable, ¿verdad? Hoy no es diferente, hoy hay ciudades que sobresalen sobre las otras, mucha gente viene a Nueva York, y ahora están yendo a Dubái, están en diferentes lugares, porque son tremendas ciudades. Pero hay una cosa que nosotros que sigue pendiente, sigue siendo una constante en la historia humana, y es que el reino sube y el reino cae. Dios continúa siendo permanente, fiel y constante, la única constante en la naturaleza. Entonces, de esas ciudades poderosas, todas ellas cayeron en los tiempos antaños. Las más sobresalientes, los imperios más grandes y más poderosos, cayeron. Y hoy día lo que existen son ruinas. Muchas de ellas que inclusive han pasado a estar en la historia de tal manera que ni siquiera se conocen a dónde están enterradas, porque al pasar el tiempo, como ustedes saben, no sé cuántos de ustedes han visto las proyecciones que se hacen por televisión de qué ocurriría, qué finalmente va a ocurrir con la tierra, si la tierra, por ejemplo, si el hombre, el ser humano, desaparece. Todas estas ciudades grandes, todas estas cosas que el hombre ha levantado, empiezan a caerse, lo ponen en un proceso acelerado hacia el futuro, ¿verdad? Y empiezan todas estas cosas a caerse y mantenimiento, y empieza el polvo a llenar los espacios hasta que finalmente desaparece todo como si nunca hubiese existido. ¿Cuántos alaban al Señor? Sabemos esto y podemos deducir esto por la realidad de que podemos ahora con la tecnología también ir al pasado y ver lo que ocurrieron con esas civilizaciones. Los escombros de estas grandes ciudades, imperios, capitales de esos imperios, tremenda en esos tiempos, inclusive su apogeo y sus destacadas destrezas llegó a inclusive crear hombres que se creyeron dioses, como fue el caso de los faraones egipcios, que fueron adorados por la misma gente, porque en realidad al ver tanto esplendor la gente se maravillaba. Pero todas esas cosas no simplemente pasaron a la historia, sino que muchas de ellas desaparecieron de tal manera que para descubrirla hay que hacer grandes esfuerzos y inversiones de dinero. Y así vemos, ¿verdad?, cómo han descubierto ciudades completas. El Señor me muestra eso a mí como ilustración de lo que Pablo está hablando, porque hay un peligro grande como el capítulo 7 del libro de los Romanos que un creyente puede cometer.
Y ese peligro es de entender que el apóstol está hablando de sí mismo. Porque lo que él dice de sí mismo entonces aplicaría también a nosotros. ¿Sí o no? Pero entonces la razón de su mente, aunque usted no entiende ese concepto claramente, lo lleva a usted a hacerse una pregunta y lo entra dentro de un conflicto tal como revela ese capítulo, el conflicto interior del hombre. Porque usted dice, pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté hablando de sí mismo? Hay una contradicción en eso, porque de modo que se alguna de Cristo, nueva criatura él, el apóstol Pablo luego, es verdad, en Gálatas 5:17 dice, no andéis en la carne, sino en el Espíritu. Esta cosa demuestra dos realidades, que han habido dos etapas históricas en las cuales ese conflicto interno se ha desenlazado en el interior del ser humano. Mientras que hay otro que todavía existe cierto conflicto, pero no de la naturaleza, ya vamos a ver. Pero no de la naturaleza en la forma que ocurrió en un pasado. Y podríamos hablar de este subtema como la victoria temporal del pecado sobre la razón humana. Primeramente, continuando con la ilustración de una ciudad enterrada, ¿verdad? Que los arqueólogos se determinan, la descubren y empiezan a desenterrarla. Hablamos aquí de una ciudad que tuvo en un tiempo, estaba llena de vida, pero ahora está completamente muerta. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el énfasis aquí es la paga del pecado es muerte. Esa ciudad la vamos comparando con la situación personal del hombre. Porque el hombre vivió dentro de la gloria de Dios, dice la palabra. Dios dirigía sus cosas, aunque el libre albedrío todavía existió en el hombre hasta que pecó por primera vez. Una vez habían luces en esa ciudad y vida en ella, ahora oscuridad. ¿Por qué razón? Porque ahora está enterrada, ahí no entra luz. Y si usted es paciente, usted va a entender. Porque es precisamente lo que logró el pecado sobre la razón humana en un tiempo. O sea, el remanente de luz que Dios había dejado en nuestros antepasados, Adán y Eva, después que pecaron, Dios lo expulsó de su presencia, pero en ello quedó una ráfaga de conducta moral que Dios dejó en ellos, para ellos guiarse. En todo hombre hoy día, aunque no conozca a Dios, existe esa chispa, es algo que insta al hombre a hacerse preguntas sobre todas las cosas y va buscando algo superior a lo que ve, porque la lógica de su mente y de su razonamiento lo inclina a pensar que estas cosas no han ocurrido por coincidencia. Eso es lo que ha quedado dentro, que busca llegar a un nivel del pasado en donde existía esa relación directa entre Dios y el hombre. Yo digo que esa es la relación más o menos, por así decirlo, como la mujer y una criatura dentro de ella, conectada por un ombligo umbilical que recibía la nutriente, y todo lo que la madre hacía afectaba al bebé. La conexión directa espiritual, el hombre y la mujer, los primeros, hombre y la mujer, eran dos criaturas espirituales. En ellos no había pecado. Amén. Estamos hablando desde el momento que Dios lo creó hasta el momento que pecaron.
Bien, entonces en cuanto a la ciudad que estamos llevando ahora, ¿verdad? Para entender como una ilustración. Estamos hablando de dos seres que eran como esa ciudad. Eran dos seres llenos de luz, eran dos seres llenos de vida. Lo tenían todo, estaban en su apogeo, gozaban de la prosperidad, tenían propósito, estaban llenos de esperanza, se movían hacia un futuro con promesas y seguridad, por la razón de que Dios estaba con ellos 24 horas del día. Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero llegó un momento cuando por un plato de lentejas el hombre vendió y la mujer ese gran privilegio. Esa ciudad que nos estamos imaginando, tan hermosa, tan opulenta, tan sobresaliente, ¿verdad? Tan poderosa, tan rica, tan bien alumbrada, tan bien fortificada, ahora pasa a ser una ciudad sin muros, una ciudad en donde no hay progreso, una ciudad que va cada día más perdiendo, así como la proyección que hablamos hacia el futuro de una ciudad sin el cuidado humano empieza a mostrar. La falta de Dios en la experiencia humana, empieza el deterioro de la experiencia humana, del hombre y la mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos imaginamos que nuestros primeros antepasados, después de Adán y Eva, sus hijos, sus posteriores descendientes, estuvieron mucho más cerca que nosotros y que todas las generaciones, ¿verdad?, después, estuvieron más cerca de esa experiencia con Dios que cualquier otra generación. Y por eso ellos vivían con cierto todavía temor, porque acababan de salir de una experiencia horrible, y eso de seguro iba pasando de generación en generación. Adán y Eva le decían a sus hijos: miren, esto fue lo que pasó, y por esta razón fue que esto ocurrió, y por eso inclusive ahora nosotros somos forzados, de acuerdo al castigo de Dios, a trabajar una tierra con sudor y con dolor. Por eso nosotros, por haber perdido, ¿verdad?, la gracia de Dios, por haber perdido la cobertura de Dios, mejor dicho, ahora nosotros también sufrimos las enfermedades, y eso no ocurría. Y bueno, todo es, ¿verdad?, un problema, y los ataques. Y ahora entra dentro de la experiencia humana también los ataques del enemigo, atacando, es como atacando una ciudad sin muros. También tenemos ataques del enemigo, y esta ciudad ahora va deteriorando al punto que va desapareciendo en ella su originalidad. Empieza a perder todo el sabor y la apariencia de lo que era, y los propósitos, todo muerto, empieza a desaparecer. Esto habla de ese conflicto interno en el corazón del hombre y la mujer. Aquella ráfaga de luz, aquella base espiritual que Dios dejó en el corazón del hombre, descubrieron ellos rápidamente que empezó a ser sofocada por los instintos de la carne. ¿Y qué son los instintos de la carne? Es la naturaleza caída, es el pecado. El pecado empezó a formar parte de la experiencia humana. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que hay un conflicto en mí, por una parte yo quiero hacer el bien, entienda quién es que está hablando. No vamos a remontarnos ahora tan en el pasado, sino vamos a hablar del hombre que ha llegado a conocer la ley. La ley fue después de Moisés, ¿verdad? Antes de eso no había ley, pero aún estaba la experiencia humana, estaba la conciencia, y en cuanto a la existencia de Dios, estaba la evidencia de su creación. Ellos no tenían duda de que Dios era real. Eso no era un problema. El problema era que ahora, sin la presencia de Dios, el hombre estaba por su cuenta y la mujer
batallando, peleando una batalla en contra de un instinto que buscaba continuamente destruirlo. Y dentro de la experiencia natural, precisamente es lo que hace con el cuerpo humano. Señor, aleluya. Porque nuestros antepasados no fueron creados para morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ellos fueron creados para vivir eternamente si ellos no hubiesen pecado. Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, desde que ellos pecaron, empezó el reloj tic, 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 hacia la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Lo que ocurre entonces en este conflicto que se desarrolla primeramente interno dentro de ellos es que el pecado ahora está en ellos. No existía. Ahora está el pecado en ellos. Pero dentro de ellos también hay un instinto sobrenatural, espiritual, que Dios depositó en cada hombre y cada mujer porque lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza. Señor, aleluya. Y puso en ellos un espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Lo único que le queda a ellos como esperanza de poder hacer el bien es un simple instinto. Que sin la ayuda del poder de Dios y su presencia en el corazón y la experiencia humana, no puede realmente mantener la defensa en contra del avance del pecado. El pecado lo presenta Pablo como un tirano, una fuerza dentro del hombre, un mal dentro del hombre que busca continuamente destruirlo. Y el enemigo, ya que esa muralla de protección en la persona que no conoce a Dios, inclusive está rebelada contra Dios en su interior, se convierte en un ser indefenso a los diseños de la carne, o sea, de la naturaleza caída, de la naturaleza de concupiscencia se le habla, de la naturaleza de pecado. Ahora, nosotros, la palabra dice que nosotros debemos de actuar de tal manera que no le demos cabida al pecado, para que no terminemos siendo esclavos del pecado. Gloria a Dios. El hombre tuvo desde el principio, aún después de haber sido expulsado del jardín del Edén, aunque Dios ya no dirigía sus pasos, y simplemente su libre albedrío y ese instinto de preservación espiritual era lo único que le quedaba, dado por Dios, como algo que no podía tomar el enemigo. Se convirtió en la razón, el razonamiento, el pensamiento. De eso es que habla Pablo cuando dice, ¿verdad?, que con la mente él hace una cosa, pero con el espíritu hace otra. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo único que le queda al ser humano ahora es para su preservación espiritual, que va decayendo cada día, pasando el tiempo, como una ciudad que ha sido abandonada y empieza a ser sepultada por el polvo. El poco instinto de preservación espiritual no tiene la fuerza para poder contrarrestar los avances del pecado, que viene como un conquistador a tomar por completo la vida de una persona con el propósito y la fuerza de Satanás por detrás, porque el que hace pecado continuamente es hijo del diablo, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. El instinto, el poco instinto que queda en el hombre sin la presencia poderosa de Dios en sus vidas, no puede prevalecer en contra de los deseos carnales. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Entonces, podemos decir que los avances del pecado a través del tiempo en la experiencia humana es como el tiempo que va pasando esa ciudad que va siendo enterrada y va quedando sobre solamente indicios de que ahí hubo una ciudad. Finalmente, el pecado logra conquistar completamente el corazón del hombre. Y el hombre cae en una etapa histórica de negrura, de oscuridad. Por eso es que dice la palabra en Isaías que un rayo de luz penetró
en las tinieblas, cuando habló de Jesús. Un rayo de luz penetrando en la tiniebla. En un momento dice, cuando la raza humana estaba perdida y fundida en la oscuridad del pecado. Un tiempo que fue desapareciendo. Y no es que Dios no trató con ellos en cierto momento, trató con ellos, pero continuó siendo esa la realidad. Aunque Dios trató, por ejemplo, con un pueblo seleccionado que tomó para empezar a revelar su plan al resto de la humanidad, ese trabajo y esa lucha con ellos era una lucha continua. Ya subían, ya caían, subían reyes buenos, caían reyes buenos. Había tiempo de negrura como dentro del periodo de los jueces, cuando no había ley. Su nombre. Porque la humanidad, ese pueblo completamente se fue detrás de los deseos carnales, las cosas del mundo y el pecado. La falta de continua iluminación divina ocurrió a mediado que la presencia de Dios dejó de habitar en el corazón humano, por razón del pecado. La ausencia de Dios en el corazón humano hace imposible la santidad para la salvación. Por esa razón se señoreó el pecado sobre el hombre interior. La razón, lo que por consiguiente sometió a la razón humana. Ahora, el hombre quería, porque más que quisiera hacer el bien, el pecado lo dominaba. Y a eso es a lo que se refiere Pablo, queriendo hacer el bien. Pablo no está hablando de sí mismo, ni está hablando tampoco del hombre y la mujer que ya ha sido regenerada. Pablo está hablando del hombre no regenerado. Lo que pasa es que él está hablando a los romanos, a los judíos romanos, no a los romanos, a los judíos romanos, y por consiguiente a todos los judíos. Él está tratando de penetrar con el evangelio a los judíos, y tienen que ir con mucho cuidado cuando él habla de la ley, porque la ley para los judíos era el todo, y por eso estaban perdidos. Descubriremos más luego por qué razón. Pero la falta de continua iluminación divina fue lo que permitió que el cuerpo del pecado, el reino del pecado, recuerden que la Biblia dice, no reine más el pecado sobre vosotros. ¿Te recuerdas que dice la Biblia así? Reine, está hablando de que ¿quién es el rey? El pecado es el rey. El pecado en el corazón de la mujer y el hombre no regenerado tomó control de todas sus facultades. Pero de vez en cuando, por el concepto del libre albedrío, de vez en cuando el hombre y la mujer se pataleaba y se daba cuenta que no estaba haciendo bien. Ya sea por recuerdo de las cosas históricas que a través de las generaciones se iba pasando de generación en generación. O sea, por la razón que sea, colectivamente o individualmente, cuando el hombre no regenerado, en el cual el pecado era el amo, su dueño. Recuerden que nosotros fuimos libertados del pecado. ¿Te recuerda eso, verdad? Que precisamente eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a morir en la cruz para traer libertad. La libertad que en tierra. Entonces, yo éramos pecadores, éramos esclavos del pecado. Cuando la ciudad es descubierta, ¿qué ilustración trae esto en ese proceso? Empieza un proceso de iluminación. La ráfaga que quedaba en el hombre no regenerado, en otra palabra, el hombre que no tenía perdón, la ráfaga de iluminación que quedaba en ellos, que fue completamente sepultada como esa ciudad tan bella que era y tan hermosa, y ahora es una ciudad olvidada y en la oscuridad, por siglos enterrada y oscura, destruida. Esa ciudad ahora alguien descubre y empieza a abrir pasos para pared por pared empezar a descubrirla. ¿Cuántas alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo aplica esto al concepto? Recuerden, el cuerpo del pecado sobrecogió el razonamiento humano. ¿Qué es lo que habla Pablo cuando él dice, Pablo está hablando del judío no regenerado, cuando él dice, queriendo hacer yo el bien, no lo hago, no puedo hacerlo.
Estamos hablando de 3 etapas. Primeramente la etapa de la caída hasta la ley. Y entonces de la ley estamos hablando hasta la venida de Cristo. Cuando la ley fue introducida, la ley entonces podemos compararla como el arqueólogo que empieza a desenterrar los escombros, a su nombre. Aleluya. Empieza a desenterrar los escombros de algo que una vez tuvo vida y ahora ya se la fue enterrado, sin vida ni iluminación, porque ahí no penetra la luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Por eso es que es tan difícil para una persona, inclusive hoy, poder entender el concepto de la salvación. Porque su razonamiento y la chispa espiritual que Dios puso en toda persona que lo lleva a hacer un contacto básico con Dios en cualquier momento, eso ha sido sofocado al punto de que aun cuando la palabra se habla, etcétera, no importa cuántas veces la oiga, no pueden entenderla. Aleluya, santo. Porque los hábitos que se han creado a través del tiempo, a través de generación en generación y en la persona individualmente desde su nacimiento hasta que se hizo adulto, todos esos hábitos fueron dominados por el pecado. Y el razonamiento completamente silenciado. El razonamiento que se refiere al hombre interior. El razonamiento de la mente. Ese razonamiento fue sepultado, debilitado, hecho esclavo, conquistado, obligado a hacer los deseos de la carne. Una condición difícil. Dentro de ese proceso, Dios, por haber hecho promesa, le da seguimiento al hombre, porque Él le dijo en Génesis 3:15, cuando Él sentenció a Satanás y al hombre y a la mujer por su pecado, que se desataría una lucha hasta el día en donde Él demostrara la conquista final en la cruz del Calvario. Dentro de la trayectoria y los planes de salvación de Dios, porque Dios es un Dios justo, Él creó los seres humanos y Él no iba a dejar por su cuenta la destrucción del enemigo, porque Satanás se aprovecha de la persona que hace el pecado y lo destruye. La paga por el pecado es muerte. Pero no estamos hablando de cualquier muerte, estamos hablando de la muerte eterna. Entonces Dios iba a proveer un plan y Él lo proveyó. Primeramente, en un proceso gradual de revelación, le facilita la ley. Se introduce la ley dentro de la experiencia humana por primera vez en el desierto, a través del pueblo de Israel. Esa ley iba luego, ¿verdad?, a traer revelaciones. Lo que la ley hace, y la entendemos cuando estamos hablando de esta ciudad, es la siguiente forma. Una ciudad arruinada, la persona sin salvación, la persona en pecado, la persona en donde el cuerpo del pecado se ha convertido en su amo. Ahí no hay luz porque el pecado es negrura. Hay una cobertura, una ciudad enterrada por tanto tiempo. Empieza, de acuerdo a los planes de Dios, a iluminarle ciertos rayos de luz. Y estamos hablando del arqueólogo que empieza, descubre y empiezan a limpiar y empiezan a deshacer. Y cuando vienen a ver, empieza a darse de definición a lo que era una ciudad construida por manos humanas. Porque no puede haber definición de la cosa que está en oscuridad hasta que la luz no es arrojada en ella. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Cuando la luz alumbra es cuando la vista puede definir las cosas. Entonces, apaga toda la luz y aquí todo se desaparece. Entonces es la luz lo que define nuestras imágenes, que reflejada en nuestros ojos crea un concepto de lo que se está mirando. ¿Cuántos alaban al Señor?
La luz, el rayo de luz, empieza por primera vez en tantos siglos a dar definición a lo que era antes una opulenta ciudad, pero ahora arruinada. Pero empieza la luz. ¿Cuántos alaban al Señor? La ley asimismo, cuando fue dada, con ese mismo propósito fue dada al hombre, con el propósito de empezar a iluminar en su interior y poder distinguir entre lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Porque sin ley no hay pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? El pecado tiene que ser definido como la luz alumbra en eso que estaba oscuro. El pecado es la luz que alumbra en nuestro interior. Y nosotros entonces podemos aplicar a la vista de esa luz la definición de lo que estamos viendo y empezamos a entender lo que estamos viendo. El hombre que había estado sin esa luz, sin ese concepto de lo que es la conciencia moral, de acuerdo a cómo Dios espera que el hombre y la mujer se conduzca, había estado sin ley, sin conocimiento por mucho tiempo, se había perdido. No es que no tuvieron conocimiento, fue que perdieron el conocimiento, y ese conocimiento era perfecto cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, y empezó a disminuir a través de las generaciones con el avance de las culturas y el avance del hombre y el poder del pecado que ahora dominaba la experiencia humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Se empieza un proceso de iluminación. Eso fue lo que hizo la luz. La luz fue como cuando se enciende, la ley fue como cuando se enciende la luz en la oscuridad y se puede entonces ver lo que está delante de nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso fue lo que ocurrió exactamente. Y ahora el hombre y la mujer impenitente, no regenerada, cuando la luz le aplica, y estamos hablando ahora del pueblo de Israel al cual le fue dada la ley. Y recuerden que ellos representan a la humanidad. Cuando le fue alumbrada a través de la luz de la ley declaraba: esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer. Por eso que Pablo dice: ahora yo me encuentro peor. Pero está hablando, no es de él. Está hablando del judío no regenerado. Ahora yo me encuentro peor, porque anteriormente, aunque yo no me sentía bien, al menos yo no sabía por qué. Pero ahora yo veo que el mal está en mí. Acabamos de leer eso, ¿verdad? Él entiende que el mal está en su carne, que no hay nada bueno en su carne. Empieza a revivir ahora en la mente y en la experiencia del ser humano la realidad de qué es lo que es el pecado y que el pecado no es bueno. Entonces dice: ok, muy bien, la ley revela eso en mí, ahora la luz penetra en mi corazón, ahora yo puedo ver. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Bueno, la ley entonces puede ser mi salvador, porque me está enseñando lo que es malo para que yo haga lo que es bueno. El problema es que todavía en mí no está la fuerza interna, la ayuda espiritual que pueda ayudarme a mí a contrarrestar el pecado. Porque aún así hay otra ley que yo encuentro en mí. Dice él, existe él habla de una ley que existe, ¿verdad? Que es la revelación de la ley. Él está mirando que el pecado es una ley, que el pecado trae la muerte. Pero hay otra ley en él que lo evita el pecado. Está hablando del judío no regenerado. Y esa ley y esos instintos humanos, él dice, evidentemente, son más poderosos que lo que me dice la ley. En otras palabras, la ley nunca fue dada con el propósito de salvar al hombre, solamente revelar su condición. No tenía poder para salvar al hombre.
Y por razón de que no tenía poder para salvar al hombre, los requisitos de la ley para no morir era uno continuo sacrificio, porque si era muerte la paga del pecado, alguien tenía que morir. Dentro de la gracia de Dios, de su gracia, Él permitió un arreglo temporal. Tenía que morir alguien. Y así fue que se instituyó los sacrificios por el pecado. A su nombre. El inocente tenía que morir. Pero los planes de Dios no eran eso, porque eso era un arreglo temporal. Entonces la ley todavía no podía salvar permanentemente. ¡Ay, pobre de mí! Porque ahora conozco mi problema, pero no encuentro una solución. ¿Quién me librará de esto a mí? A su nombre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A su nombre. Ahora bien, la ciudad restaurada, la ley no fue suficiente para salvar al hombre. Fue dada como un aire, dice la palabra, que tendría su cumplimiento en Cristo. Cristo cumplió la ley. Él cumplió la ley cabal, pero en el proceso también descontinuó la ley. ¿Por qué razón? Porque se cumplió completamente. Por eso es que dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? Entienda, hermano, lo que ha ocurrido ahora. La intervención del sacrificio del Señor Jesús trajo una revolución y un cambio a la experiencia humana muy significativa. Porque lo que no era posible por la ley poder el hombre alcanzar, esa lucha interna continuaba, y el pecado continuaba siendo todavía su amo, aún conociendo la ley. Porque cuando quería hacer de acuerdo a la ley lo que era bueno, después que conoció la ley, no podía hacerlo por la realidad de que la fuerza de los deseos de la carne, o sea, la naturaleza de concupiscencia, que batallaban en contra de los deseos de la ley, los deseos de Dios, que eran buenos. Pero los deseos carnales eran más poderosos todavía y sobrecogían. Se necesitaba una fuerza mayor para poder destruir todo eso y que el hombre finalmente pudiera ser verdaderamente libre y verdaderamente salvo. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo. Dice, así yo con mi mente sirvo la ley, pero con mi espíritu yo sirvo la ley de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Está hablando del judío no regenerado todavía. Amén. Porque entendamos el concepto más importante de todo esto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no solamente abolió los requisitos de la ley. Usted no tiene que matar nada para usted cubrir sus pecados. Usted no puede ponerse a la rodilla, un guayo en la rodilla y caminar 5 millas por sus pecados. Usted no puede pagar una indulgencia por su pecado. Nada. Todo esto se hizo por gracia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? El déspota, el amo de los esclavos, que tenía esclavos, el pecado, que nos tenían como esclavos, el déspota que dictaba nuestro comportamiento y llegó a crear un hábito en toda persona que vive de acuerdo a la carne, dice Pablo. Ahora encuentra un contrincante que viene, oiga bien, ¿qué hace?
conquista, viene como conquistador. Jesús viene como conquistador en lo espiritual, viene y entra al corazón del hombre y batalla en contra de ese déspota y lo destruye completamente, una vez y para siempre. Y ya no vivo yo, sino vive ahora Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces no hay déspota que pueda venir y tratar nuevamente de hacerme esclavo. Soy libre porque Cristo me hizo libre con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué liberación esa! Eso debe de traer a nosotros hoy, mientras escuchamos estas palabras, debe de traer, ¿verdad?, un regocijo poderoso en nuestros corazones, de que nosotros no estamos sujetos ya a hacer el mal. Nosotros no tenemos que hacer lo que quiere la carne. Nosotros tenemos ahora la ayuda y el poder para resistir y para nosotros vencer sobre todas estas cosas, porque tenemos un amo diferente. Gloria a Dios. Si anteriormente el amo era el pecado que continuamente usaba los instintos de la carne o el deseo de la carne para tener a la persona en un estado continuo de culpabilidad y destinos de perdición eterna, ahora ha sido desalojado ese déspota, ese dictador que dictaba en nuestras vidas, y ha sido reemplazado con una batalla de conquista interna en el interior de la vida espiritual. En lo espiritual ha sido conquistado el terreno de nuestro corazón, porque nosotros abrimos la puerta completa para que ese gran rey entre y venga y conquista y tome nuestras vidas a su nombre. Yo quiero concluir de la siguiente manera. Aleluya, Cristo, aleluya. Primeramente quiero recordarte que no es cierto que tú no puedes. Aleluya. Porque el hombre no regenerado, al cual se refiere Pablo anteriormente, podía decir eso, que no podía, y tenía razón. Pero nosotros no podemos hablar así. Nosotros sí podemos. Amén. No reine más el pecado sobre vosotros. Aleluya. Ahora es una decisión. Ya el pecado no reina en un verdadero creyente. Usted puede cometer errores, sí, pero eso son pecadas diminutas. El Señor nos dice a nosotros que si usted es un verdadero creyente, el pecado ya no puede dominarlo. El pecado ya no puede obligarlo a usted a hacer lo que usted quiera. Y ahí está la en mí, dice el judío no regenerado, que queriendo yo hacer lo bueno no lo hago, y lo malo entonces hago. Entonces concluyo lo siguiente, que no soy yo que hago, sino el pecado en mí, decían ellos. Y dice la persona que no conoce todavía al Señor, pero no nosotros, porque nosotros fuimos libertados del pecado, del yugo del pecado. Pero recuerda una cosa, hermano, que aún así, aunque hemos sido libertados del pecado, aunque nosotros podemos considerarnos justificados por gracia, por fe, justificados. Capítulo 5 del mismo Romanos habla de eso, porque hemos sido justificados por la fe. En otra palabra, a través del precio que pagó Cristo Jesús con su sangre en la cruz del Calvario, fuimos redimidos. Éramos esclavos, pero se pagó el precio, y el reclamo legal de la ley y el reclamo del pecado fue destruido, fue descontinuado, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero en ese mismo proceso nos recuerda el apóstol mismo a nosotros. Ustedes andan en novedad de vida ahora y compórtense y anden en esa forma, pero entendemos todavía, y él conoce y no conoce, que todavía el creyente, aunque rescatado, esa ciudad enterrada, que ha sido restaurada completamente a su apogeo original o mejor, ahora es una luz del mundo. Y hay vida en ella, y hay movimiento, y hay progreso, y hay esperanza en esa ciudad.
porque ha sido restaurada completamente por aquel que tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo recuerda: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra palabra, no te descuides que él ahora, en otro lugar, él dice que no tomemos la gracia de Dios para libertinaje. No vayamos ahora a sentarnos en nuestro apogeo y decir: yo soy libre, ya no importa, yo puedo hacer lo que quiera. Inclusive él mismo le hace esa pregunta a esos judíos. Entonces, pecaremos nosotros para que abunde la gracia. En otra palabra, sí, la gracia de Dios se aplica en nosotros cuando nosotros hemos pecado. Entonces, ¿por qué no pecamos más y más para que abunde la gracia? Mira qué conveniente, ¿eh? Hay una responsabilidad tuya y mía. Todavía tu libre albedrío opera en ti y Dios no va a violarlo. Ya Él hizo de su parte y todavía lo está haciendo, porque Él no te dejará solo nunca. Empezaron a funcionar seguir de acuerdo al nuevo pacto una serie de cosas: perdón de pecado, promesa de vida eterna, cuidado y desarrollo de santificación continua a través de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo. Ese rayo de luz que penetró en medio de la tiniebla ahora está en nosotros. A su nombre. Eso era lo que no tenían esa gente en ese tiempo. Lo que ellos no tenían, nos dio Dios a nosotros. Y tenemos un poderoso Espíritu Santo que ahora mora en nuestras vidas y nos capacita y nos da la autoridad sobre el pecado, nos da la fuerza para nosotros poder pelear la batalla y realmente ganarla. Ese conflicto interior ha cambiado. Ahora no es el amo, el pecado, el que reina sobre la razón humana. El amo, que era el pecado, tuvo que coger su maleta y salir. Ahora el que está ejerciendo autoridad en nuestros corazones es el Señor Jesús, a través de la presencia de su Santo Espíritu y su poderosa palabra. Tenemos recursos, tenemos autoridad, tenemos ayuda en cualquier momento. Nosotros podemos resistir, aleluya, las tentaciones. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene el poder para preservarnos. Y por esa razón es que puede decirle el débil: dile el débil, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, que no es conflicto, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley, porque estar bajo la ley es estar todavía bajo esclavitud. Pero hemos sido hechos libres. Tenemos, y más luego en esta palabra de Romanos, más allá habla en Romanos 8:28, me parece que es verdad, habla de: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Si el Señor mora en nosotros y nosotros somos obedientes, porque la preservación de la verdad en nuestro corazón, el deseo de nosotros querer permanecer salvo, es una decisión que todavía nosotros tenemos que preservar, mantener y en la cual perseverar. Lo que no es de ti. El velo besas para solo a ti.